Voy a grabar. Entonces, vamos a comenzar esta videoconferencia. El día de hoy va a estar dividida en dos partes, ¿verdad? Vamos a avanzar lo más que podamos ahorita. Después, les voy a dar un breve... No puedo poner la cámara, profe, por eso que no... Ese es siempre lo mismo. Manda una foto al grupo, pues, para ver quién es mejor tu Sí, cámara. está bien. Bueno, entonces, en este caso, le estaba diciendo yo, vamos a mandar, voy a comenzar, vamos a avanzar hasta donde se pueda y ahí nomás hacemos un receso y les mando la invitación para la segunda parte. Como hicimos la vez pasada, ¿se acuerdan, verdad? Bien. Okay. Vamos a recordar que tenemos nosotros en aula virtual 3 trabajos. Voy a compartir una pantalla del aula virtual para que ustedes miren cómo estamos. Vamos a ver, por acá está el aula virtual. A ver, ¿están viendo ahí el aula virtual, chicos? Sí. ¿Qué se mira? La pantalla. ¿Están viendo ahí la pantalla? UCN. ¿Qué más? Aula virtual. Bueno, entonces, miremos aquí. La semana del 17 al 21, yo lo abrí. Aquí está la clase práctica número 1. En esta clase práctica número 1, de 8 personas que hay en esa aula, mandaron 2. Mandaron 6. 2 mandaron el pretrabajo. ¿Quiénes son los 6 que mandaron el trabajo? McKaylee, Odalis, Chris, Wesley, Laura, Pierina. ¿Quiénes nos mandaron? Rosalinda, que no sé quién es, y Angélica. Bien. Eso es la primera clase. Después tenemos... Profe, pero la Laura nunca entra a las clases, ¿sí? ¿Qué pasa? Eso, yo ayer puse un mensaje en el grupo, el que no entra no va a tener nota. Después tenemos... Esa madre no la viene a entrar a ninguna clase virtual. Bueno. Después tenemos esta hoja aplicativa que está acá, que es la segunda actividad. Solo 2 personas mandaron, 2. 2 personas son Laura, Alice y Wesley. La segunda actividad. Ese es el que lo voy a mandar hoy yo, ya lo tengo hecho, lo que pasa es que no he hecho los cuadros. Bueno. Yo hoy se las mando. Igual yo se lo voy a mandar también, oiga. Está bien. Tranqui. Y después tenemos esta tercera actividad, ¿verdad? Que esta yo la subí ayer, lógicamente nadie la mandó, pero mándela, esa es parte del acumulado. Y después voy a subir, hoy vamos Son preguntas esas. Son preguntas, sí, son preguntas. Son preguntas. Bueno. Voy a descargar un documento Word. Y después voy a subir hoy, el día de hoy, otras preguntas. En PDF siempre. Sí, que es parte del acumulado. La cosa es que si nosotros vamos aquí, fíjense bien, vamos a ver lo que es el acumulado, calificaciones, ¿verdad? Y si vamos al curso de ustedes, toxicología, ¿verdad? Vamos a ver que tenemos nosotros ya el acumulado, esta primera clase que vale 10 puntos, la hoja aplicativa otros del cuestionario. Es decir, que tenemos el total para el primer parcial, ya tenemos nosotros 30 puntos acumulados. De esos 30 puntos, por ejemplo, Odalis tiene 20, Rosa no tiene nada, Laura tiene 10, Pierina tiene 10, Wesley 20, y así pues. Chris 10, solo mandó un trabajo, y McKaylee 10, solo mandó un trabajo. Manden los trabajos, chicos, para poder tener derecho a hacer el examen. Recordemos que aquí en la aula virtual aparece todo. Entonces, usted busca por semana, la semana que corresponde. Si ustedes se fijan, hoy estamos aquí, la semana del 21 al 25, hoy es 22. La próxima semana, miren lo que está aquí escrito, primer parcial. Si ustedes se fijan, ¿qué es lo que dice ahí en el rojo? ¿Qué es lo que dice en rojo? ¿Qué dice en rojo? ¿Ah? McKaylee, ¿qué dice ahí en rojo? En letra roja. McKaylee.
no mostrado a los estudiantes. Correcto. Es decir, que ese examen ya está elaborado ahí, pero ustedes todavía no pueden ver. Para que ustedes me den la Enséñenlo. opción y lo puedo quitar eso. Entonces, la próxima semana va a ser el examen. Pero aunque el examen, ¿verdad? Aunque el examen, yo les voy a dar clase ese día. Y después voy a dejar el examen abierto todo el día. ¿Me explico, muchachos? El otro mes llamamos presencial. ¿Qué le han dicho? ¿Perdón? El otro mes vamos presencial o qué? ¿Qué le han dicho? Mire, vamos a presencialidad poco a poco. Vamos a comenzar con la carrera de medicina a probar. Lo que pasa es que no puede llegar mucha gente a la universidad. Entonces, vamos a probar con medicina, pero es a partir de octubre. Va a ser medicina, farmacia y veterinaria, que son las carreras que demandan prácticas. Profe, ¿Sí? nos dijeron que con usted teníamos práctica, no sé usted pues, se ha dado toxicología y nos dijeron que podíamos ver ¿Cómo? Repetime que pasó un vehículo, ¿cómo? que nos dijeron que con usted teníamos práctica, pero ¿Sí? no sé si usted ha trabajado en ese sistema con con los que están ahí en la universidad, dicen, para toxicología. No te estoy Los entendiendo. envenenemos, dice. No te estoy entendiendo, McKaylee. Que Explica. los envenenemos. Que las prácticas, Ajá. nosotros tenemos prácticas con usted, ¿verdad? Sí. ¿Me entiende? Ajá. Entonces nos dijeron que podíamos utilizar los Peliway porque son los que más se intoxican, pues, Ajá. en toxicología. Ujú. No sé, pues, Mire, usted si va a utilizar esa. mire, hay unas prácticas de lavado gástrico del animal y hay otra práctica de extracción de muestras de sangre, ¿verdad? Pero normalmente se hacen con animales grandes, rumiantes, por ejemplo, grandes como los equinos, ¿ya? O bovinos. Con, Bovinos. ¿Perdón? Bovinos. Bovino o equino. Bueno, eso vamos a ver. De todos modos, cuando retomemos a la presencialidad, vamos a ver, pues, qué dicen las autoridades. Porque el problema está en que no me han comunicado todavía. ¿Me explico? Ahí hay una... Yo, ustedes se acuerdan que habíamos visto las prácticas intersemestrales, ¿se acuerdan? Sí. Y ahí hablamos de unas cosas que ustedes deben manejar, por ejemplo, para hoy. Por ejemplo, ¿se acuerdan cómo se hace el frotis sanguíneo? Más o menos. Esa práctica de frote sanguíneo, vamos a hablar un poco de ella el día de hoy en la clase. Entonces, es todas esas cosas. Bien. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Tenemos el sílabo. ¿Lo están viendo el sílabo, chicos? ¿Ah? ¿Lo están viendo el sílabo de toxicología? Sí. Entonces, ahí tenemos la temática para el día de hoy, esta que está aquí. Muestras para el diagnóstico de laboratorio y técnica de extracción, conservación y revisión de muestras. Ok. Entonces, vamos a compartir pantalla la presentación de hoy que está por acá. Esta es. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a ver acá. Aquí comenzamos con la venta. Vamos de atrás para adelante. Muy bien. Ok. McKaylee, ¿podés leer lo que está ahí? Sí, Por favor. sí, lo leo. Por favor. Esperen, pues. Espérenme que está desayunando. Dice, la muestra para el diagnóstico de laboratorio toxológico. El análisis químico toxológico es el conjunto de procesos de análisis químico, cuyo objetivo es aislar, identificar y determinar de forma cuantitativa las sustancias tóxicas. Para realizar el diagnóstico de intoxicación y para evaluar presencia de los tóxicos en la muestra y buscar los posibles agentes etiológicos de un cuadro clínico de intoxicación.
Ok. Se escuchaba entrecortada la Maquel. ¿Ustedes me están escuchando bien, muchachos? Sí. Sí, profe. Ah, Será mi bueno, internet. seguro. Ah, hola, Odalis. Bienvenida, Odalis. ¿Qué te pasó? ¿Odalis? ¿Días? Andaba en la universidad. Bueno, ok. Pero si sabía que tenías clase conmigo, pues. No, es que iba a pagar. Entonces aproveché un ride. Ah, bueno, ok. Entonces miremos. A ver, pues ponga mucha atención, por favor, porque eso va para el examen la próxima semana. Dice, nosotros vamos a ver el tema de hoy, es la recolección de muestras para llevar al laboratorio y comprobar si el animal tiene algún tóxico en su organismo para así tomar las medidas profilácticas, para subsanar la situación. Entonces, las muestras para el diagnóstico del laboratorio toxicológico, debemos saber que esto, el análisis químico toxicológico, ¿qué cosa es? Es el conjunto de procesos de análisis químico, ¿verdad? Cuyo objetivo es aislar, identificar y determinar de forma cuantitativa, no cualitativa, cuantitativa, las sustancias tóxicas. ¿Y esto para qué? Para realizar el diagnóstico de la intoxicación y para evaluar la presencia de tóxico en la muestra y buscar los posibles agentes etiológicos de un cuadro clínico de intoxicación. Dicho en otras palabras, lo que nosotros estamos viendo es ciencia y la ciencia tiene que ser certera. La ciencia, lo científico, no es empírico. Ustedes ya han visto que la gente dice popularmente, ay, por ejemplo, hablando por la mascota, dice, ay, el perrito se intoxicó, está intoxicado, dice, le vamos a dar leche. Ya, es lo primero que la gente dice, vamos a dar leche. Pero ¿y cómo le voy a dar leche si yo no sé cuál es el agente que causó esa intoxicación? Lo primero que yo tengo que determinar es el agente causal de la intoxicación. Porque, por ejemplo, si la intoxicación fue por la vía dérmica, yo por más leche que le dé al perrito no le va a pasar nada. Si la intoxicación fue por la vía respiratoria, la leche no va a hacer nada, porque la leche es el tracto digestivo. Entonces, lo primero es hacer un análisis. Ahora usted me va a decir, profe Tavares, pero es que los análisis de laboratorio son caros. Correcto. Por eso es que en las clínicas veterinarias te cobran caro. Porque hacer un laboratorio, un análisis toxicológico, conlleva varios reactivos, varios procesos. Pero, ¿qué garantías te da? La garantía de cuál es el tóxico que tiene el animal. ¿Y para qué debo saber cuál es el tóxico? Para poder medicarlo contra, digamos así, contrarrestar los efectos del tóxico. Por ejemplo, si un animal ha ingerido alguna planta tóxica, ahí lo que tenemos que hacer que es inducir al vómito, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si el animal, por dar un ejemplo, fue picado por una serpiente o inhaló amoníaco, por decir algo, ahí por más vómito que vos vas a inducir, no le va a pasar nada al animal, porque no estás erradicando el tóxico en su organismo. Entonces, es importantísimo saber hacer el análisis de laboratorio. Bien. Ahora, ¿cuáles son las muestras para el análisis toxicológico? Las muestras se debe buscar la presencia de un producto exógeno. ¿Qué cosa es exógeno? Aquí está entre comillas, un xenobiótico. ¿Qué es un xenobiótico? Es una sustancia que no es autóctona del organismo, que no es típica, es decir, algo fuera de lo común. ¿Y eso qué importancia tiene? Para establecer un diagnóstico, y ese diagnóstico que conlleva a controlar la efectividad terapéutica, es decir, el tratamiento, ¿verdad? ¿Cuáles son las características que debe tener esa muestra? En primer lugar, buen estado. ¿Qué significa esto? Que la muestra debe ser tomada, ya vamos a ver cuáles son, puede ser sangre, saliva, orina, etcétera, pero que esté en buen estado. Cuando se dice en buen estado, no puede ser, por ejemplo, a veces se hacen muestras forense, pues, que el animal ya está muerto, para evitar que siga muriendo, ¿verdad? Pero entonces, de un animal muerto, aunque esté muerto, pero tiene que ser en un estado que no esté en putrefacción, por ejemplo. Homogéneas. ¿Qué queremos decir cuando decimos una muestra homogénea?
que la muestra tiene un cuerpo único de una sola densidad que se pueda ver, no que la muestra, por ejemplo, sea de sangre que tiene una parte que está viscosa, la otra parte está coagulada y la otra parte está apurada, como se dice. No, tiene que ser homogénea, única. Después, representativa. ¿Qué significa la palabra representativa? Cuando hablamos representativo, estamos hablando de la cantidad de muestra. Por ejemplo, un animal grande, en los bovinos o los equinos, no voy a tomar una gota de sangre. No, tiene que ser una muestra representativa, por lo menos lo equivalente a un tubo de ensayo, 10, 20 ml por ahí, ¿verdad? Es decir, tiene que ser representativa. Si yo voy a tomar, por ejemplo, algún tejido animal, por ejemplo, del hígado, pues, una cantidad que me permita establecer un diagnóstico. Es decir, tiene que ser representativa, cantidades consideradas. Bien. Ahora, ¿cuáles van a ser los tipos de muestra? Es decir, ¿a qué se considera una muestra para ser analizada en laboratorio? La muestra puede ir, fíjense bien, fluidos biológicos, tejidos, productos sospechosos y muestra del ecosistema. Analicemos cada uno. ¿Cuáles son los fluidos biológicos? Pues la sangre, ¿verdad? Ustedes saben que la sangre es un buen... A la chocho, muchachos. No saben qué. ¿Me están escuchando? ¿Aló? Sí, profe. ¿No ve que están ahora los del MISA que están fumigando en las casas, los estos, ¿cómo se llama este? Los abatizadores, con esas máquinas que mucho alboroto hace, hombre? Va a funigar, ¿Ah? va a funigar. No, yo no voy a fumigar, vamos a ver, pues ahí están frente al vecino, le voy a decir que no, pero esas máquinas hacen mucha bulla. Bueno, pero sigamos. ¿McKaylee, estás ahí? No, va a funigar. Sí, ¿La aquí McKaylee? estoy. Ah, bueno, está calladita. Ok, entonces, ¿cuáles son los fluidos biológicos? Sangre, ¿verdad? Es un fluido biológico. El orín, la orina, ¿verdad? El contenido gástrico, es decir, el vómito del animal, ¿verdad? El vómito que puede proceder de un... ¿Cómo puede obtener el vómito? De un lavado gástrico. Y la saliva, la saliva. En algunos casos, cuando hablamos de... pero eso no es en toxicología, es cuando hablamos de... Chicos, cuando hablamos de inseminación artificial, se puede hablar también del esperma, es un fluido biológico, el contenido o las secreciones de la vaginal de la hembra de los animales, pero eso no es en toxicología, eso es en inseminación artificial, ¿verdad? Aquí en toxicología es sangre, orina, contenido gástrico y saliva. Ahora, cuando hablamos de los tejidos, fíjense bien, hígado, riñón, cerebro, uñas, pelo, estómago, vesícula biliar y pulmón. Es decir, estamos hablando de órganos que pueden ser afectados. El hígado, recordemos que el hígado es el órgano que metaboliza, ahí va a parar, va a parar la sangre, ¿verdad? Metaboliza, ahí da origen todo. El riñón, que es donde se filtra la sangre, ¿verdad? Para quitar de la sangre los tóxicos. Es importante analizar el riñón. El cerebro, por ende la afectación del sistema nervioso central, las uñas y pezuñas, el pelo, estómago, el pulmón. Bueno, el estómago y la vesícula biliar tienen mucho que ver con infecciones, con tóxicos por la vía digestiva, pero el pulmón cuando es por la vía respiratoria, ¿verdad? Entonces, dice aquí, miren, escuchemos esa aclaración. Se usa mayoritariamente en toxicología forense. ¿Por qué en toxicología forense? Pues para un animal que está muerto, pues, porque está vivo no se le va a quitar el cerebro, ¿no? No se le va a quitar el riñón, se muere, ¿verdad? Entonces, eso es para toxicología forense. Ahora, ustedes me van a decir, pero si el animal ya murió, me van a decir, ¿para qué se le va a hacer una toxicología forense? Pues para evitar que la contaminación se propague a los demás. Si es en el ganado, que solo se afecta al animal y subsana a los demás. Ok. Entonces aquí está, ¿verdad? Se identificaron, eso no va a decir. 3, tenemos los productos sospechosos de ser la causa de intoxicación. Pueden ser medicamentos, puede ser bebida, por ejemplo, el agua, la comida. ¿Se acuerdan que la clase pasada le daba el ejemplo allá de la finca de la UCA?
que el ganado fue intoxicado porque tomó agua que contenía altas cantidades de cloro. De hierro también. ¿Perdón? Digo algo, Aquí en un Chris. residencial ahí por buscando carretera Masaya, por aquí está ¿Sí? por Sabana Grande. Ajá. Hay un residencial que la agua llega a pura tierra, puro hierro, Ah, bueno, también. contaminada, Correcto. Sí. Este caso que yo les comentaba, es la agua que fue clorada, ¿no? Pero esa agua, pues el obrero que estaba ahí exageró en la cantidad de cloro, intoxicó el ganado. No murieron, pero sí que tenían pues intoxicado. Bien. Y después las muestras del ecosistema. ¿Qué son las muestras del ecosistema? Pues del ambiente, ¿no? Los sedimentos de animales, las aguas, ve lo que estaba diciendo yo, las aguas contaminadas, plantas, animales y productos que proceden de ellos, es decir, productos que proceden de los animales. Profe, ¿Sí? estas diapositivas las voy a poner en el aula. O ya están. Ya están en el aula virtual. Lo que pasa es que ustedes no visitan el aula y no la... ¿Cómo explicara yo? Yo sí, pero es que lo que puso de último no lo he visto. Estas diapositivas están en el aula virtual. Lo que pasa es que ustedes no, ¿cómo explicara yo? No, Ya pues. no visiten el aula virtual. Bien. Tienen que estar, ok. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? ¿Cuáles son los tipos de muestras? Ahora bien, ¿cuáles son las fases de análisis de estas muestras? Que ya sabemos cuáles son, ¿verdad? Ahí tenemos fluido biológico, tejidos, productos. Si yo les pregunto, chicos, de estos tipos de muestras, ¿cuál es la más común que se analiza en laboratorio? ¿Cuál es, muchachos? Fluidos biológicos. ¿Pero cuál de los fluidos biológicos? ¿Cuál? Correcto, ¿pero cuál? Sangre, Sangre. ¿Y cuál es la otra? orina. Y orina. La sangre y orina se consideran barómetros de la salud. ¿Qué son barómetros de la salud? Ese también. ¿Perdón? No, sí, La sangre y la orina son barómetros de la salud porque de ahí se puede ver el estado físico, el estado de salud del animal. Entonces es importante manejar eso, ¿verdad? Que es la sangre y el orina. Recuerden que nosotros en las prácticas que hicimos con la profesora Miriam, se explicó cómo se hace un frotis sanguíneo. ¿Se acuerdan, chicos? Bien, vamos a hablar de eso hoy. Entonces, ¿cuáles son las fases del análisis toxicológico? Hay dos fases. Mire, tres fases. La fase preclínica, preanalítica, la analítica y la interpretación del resultado. Tres fases, recordemos. En la primera fase, ¿verdad? Tenemos que la fase preanalítica, es decir, antes de hacer el análisis, incluye todo lo que tiene que ver con la muestra. También algunos le llaman el tratamiento de la muestra. La muestra, cuando es enviada al laboratorio, ¿verdad? Tiene que ver cómo es recepcionada, registrada, documentada y almacenada. ¿Para qué? Para la realización de análisis y la homogeneización. Eso, la homogeneización es en caso de que sea necesario. Además de esta fase, se procede al estudio de la información sobre la presunta intoxicación, incluyendo los antecedentes, sospechas, medicaciones y también los datos clínicos que son suministrados por el dueño del animal. Y se decide la prioridad del análisis. Dice otra palabra, en esa frase preanalítica, ¿verdad? Si alguien llega a un consultorio veterinario y diga, mire, el animal tiene síntomas de intoxicación. En esa fase preanalítica le van a hacer una serie de preguntas sobre los hábitos alimenticios del animal, la última vez que se le miró dónde estaba, todo eso, ¿verdad? Y entonces ahí se va a decidir cuál muestra se va a tomar. Si sangre, si orina, si es contenido del estómago, se le va a inducir a una emesis, es decir, a vómito, masa fecal, todo eso, ¿verdad? Si es un animal muerto, se le extrae un tejido, pues. Eso es la fase preanalítica. Después, en la fase analítica es donde se realizan los análisis, pues. Decir, pues, por ejemplo, si en el laboratorio
la observación a microscopio. Con la mamá, mire, mire, la observación al microscopio, si es digamos, cuál va a ser el tratamiento a seguir, ¿qué pasa? ¿Cuál va a ser el tratamiento a seguir? La cuantificación de los tóxicos, posibles tóxicos, etcétera, etcétera. Es decir, ya tiene que ver en sí con el análisis, pues, en laboratorio. Y la tercera fase, no menos importante, es la interpretación de los resultados y sacar un informe, ¿no? Es decir, esto te va a dar la conciencia exacta, ¿verdad? ¿Cuál fue la causa de la intoxicación y cómo subsanarla? ¿Cómo erradicarla? Por eso se hace un informe, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace eso? Observando la información clínica y toxicológica. Pero eso tiene que ser hecho por un especialista. Yo le había dicho al inicio de esta videoconferencia, esto es científico, no es empírico. Y los científicos tienen una serie de pasos que se siguen. Es decir, que se debe brindar un informe. Pero, mire, es que importante esto. Dice aquí, el informe no necesariamente tiene un diagnóstico definitivo. Ese diagnóstico puede cambiar, claro que sí, puede cambiar en función de nuevos aportes que se puedan dar, ¿verdad? Ok. Y si fuera necesario, podrían realizarse nuevos análisis de las mismas muestras o de otras. Entonces, por esta razón, es que deben conservarse adecuadamente un tiempo prudencial y manteniendo en todo momento la cadena de custodia. Vamos a hablar qué es de cadena de custodia. Lo que quiero decir es que cuando se hace análisis de laboratorio de algún tóxico, no necesariamente se va a descartar la muestra con los resultados, porque eso puede ir cambiando, ¿verdad? Bien. Ahí. Ahora bien, vamos aquí a esta presentación. Entonces, en este caso, vamos a ver las técnicas de extracción, conservación y remisión de muestras. Eso se va a hacer en función del tipo de muestra. No es lo mismo transportar fluidos biológicos como sangre y orina que transportar un tejido orgánico o una muestra del ambiente. En función del tipo de muestra va a haber diferentes técnicas para extraerla, para conservarla y remitir al laboratorio. Esa clase es eminentemente práctica, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos a ver cómo hacemos. Entonces, en primer lugar, algunas premisas debemos saber que las muestras deben ser tomadas en cantidades suficientes. ¿Qué significa esto? Según el tipo de animal, según la estructura física del animal, así se va a tomar la muestra. Si tú vas a tomar muestra de un forense, por ejemplo, de un tejido de un animal, no es lo mismo tomar, por ejemplo, el hígado de un animal doméstico, gato, perro, o el hígado de un rumiante. Las cantidades van a variar en función del peso del animal. Las condiciones especiales que cada una requiere. Y antes de tomar cualquier muestra, si existen dudas, se revisarán cantidades requeridas, tipo de conservantes y condiciones especiales de cada muestra a extraer. Cuando hablamos de tipo de conservantes y las condiciones especiales, hay una tabla, lo vas a facilitar más adelante, que cuando usted va a recoger, por ejemplo, una muestra biológica, usted debe tener ahí, ¿qué cosa? Algún conservante. Por ejemplo, si usted va a recoger sangre, debes tener los anticoagulantes para que la sangre no se coagula. Heparina, por ejemplo, LDTA, algún anticoagulante. No la sangre, ustedes saben que la sangre al aire, al ambiente, se coagula. Entonces, en este caso no se podría. También, por ejemplo, orín, tener hielo, condiciones o temperatura adecuada, ¿verdad?
Ahora, las muestras deben ser identificadas. ¿Cómo así? Deben ser bien etiquetadas para su posterior análisis. ¿Por qué? Porque se debe saber, por ejemplo, me imagino que ustedes ya han oído al laboratorio clínico hacerse un análisis, el laboratorio bioclínico hacerse un análisis. Cuando le toma muestra, esa muestra debe ser bien identificada porque no puede usarse que la muestra de un paciente pasara al otro. No, eso, y han pasado errores, se han cometido errores, ¿verdad? Que han costado caro, ha habido demanda, etcétera. Es importante identificar la muestra para saber de qué animal estamos hablando y evitar lo máximo posible los errores. Lo máximo posible no, al 100%, los errores hay que evitar. Ahora bien, siempre con las técnicas de extracción, conservación y revisión, cuando se identifican las muestras, esas muestras van a identificarse en lugar del propio centro veterinario, es decir, en el lugar donde se va a analizar, en un laboratorio clínico veterinario, ¿verdad? Y deben ser también identificadas en el momento de su extracción, lo que le está hablando yo, para minimizar errores. Yo diría más bien evitar al máximo, al 100%, los errores. Entonces, en el voto en el soporte de la muestra debe incorporarse como mínimo el nombre del paciente y el número de historia clínica. Muchas veces los animales no tienen historial clínico porque de pronto el animal se intoxicó y no tiene. Entonces, aquí se recomienda que el paciente, que el veterinario establezca un código de una libreta, porque tú no vas a anotar el nombre en un tubo de ensayo, por ejemplo, una muestra biológica. Normalmente se codifica esa información y tú en una libreta anotas el nombre, codificas y ese código lo pones ya sea en el tubo de ensayo o el recipiente del bote que tiene la muestra, ¿verdad? Para evitar que se confunda. Toda la extensión debe ser marcada con rotulaciones indelebles. Estamos claros, ¿verdad? Es decir, tinta indeleble. ¿Qué es la tinta indeleble? Es la tinta que no se puede borrar, ¿verdad? No se puede borrar. Es decir, que queda ahí, pues, indeleble al alcohol. Aunque le eche alcohol, ella no se borra. Bueno, ok. Y después tenemos que el personal que responde a la muestra debe incorporar estos datos y completarlo en una ficha de registro. Ya te había dicho yo, una ficha de registro, es decir, un cuaderno ahí donde debe anotar un fichero, ¿verdad? Muy bien. Ok. Después de identificar la muestra, cuando se envía a un laboratorio externo, cuando va a otro lado, si se va a otro lado, debe ir acompañada de un volante de petición del que quedará propio registro en el centro veterinario. Eso es más que nada, eso aquí en Nicaragua es muy común. Normalmente los centros veterinarios, las clínicas veterinarias, no tienen análisis, no tienen para hacer análisis toxicológico. Aquí en Nicaragua, análisis toxicológico, ¿sabe dónde tenemos, muchachos? El MACFOR tenemos, ¿verdad? Es decir, laboratorios grandes a nivel del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el MACFOR, ellos tienen un laboratorio bien equipado para hacer esas muestras. Entonces usted puede enviar ahí, claro, pagando, ¿verdad? Pero para enviar ahí la muestra de alguna toxicidad posible, debe ir la petición y la copia en tu lugar, en tu centro veterinario. En la petición debe incorporar los datos del paciente, la clínica veterinaria responsable, fecha, historia clínica y determinar qué se solicita. Ahí es importante, porque usted, por ejemplo, manda una muestra de orina, va a decir, ¿qué sospecha usted que tiene el animal para que el laboratorio pueda actuar? Si es revisión de una muestra de citología, vamos a ver qué muestra de citología, son células, ¿verdad? Debe enviarse en contenedores adecuados. Eso es más que nada, muchachos, para hacer lo que llamamos una biopsia, ¿verdad? Se enviarán fijadas y colocadas en porta de preparación de plástico. Eso ya es una cuestión más técnica. Ok. Ahora, ¿cuál es el protocolo? ¿Cuál es el protocolo de manejo de muestras? Es decir, en el caso, ahora vamos a ver, muchachos, cómo se hace el manejo de las muestras según el tipo de muestra. Como lo había dicho al inicio, no es lo mismo el manejo de la sangre, el manejo del orín, que el manejo, qué sé yo, de un órgano tejido, o de una comida, o del agua, o de alguna muestra biológica. Va a variar en función. Entonces, aquí vamos a ver las muestras de sangre. Protocolo y manejo de muestras para realizar un análisis de la sangre. Eso se llama análisis hematológico. De hemos, sangre, ¿verdad? Análisis hematológico, sangre. Entonces, se hace un hemograma.
Fíjense bien ese término, vamos a ocupar mucho el término hemograma, el análisis de la sangre. El hemograma proporciona el recuento de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Recordemos que la sangre está formada por dos partes, el suero y el plasma. En el plasma tenemos los glóbulos rojos, blancos y las plaquetas. Los glóbulos rojos, muchachos, son los que llevan el oxígeno a todas partes del cuerpo del animal, igual a los humanos, los glóbulos rojos, ¿verdad? Por eso tiene ese color rojito. Los glóbulos blancos, recordemos, son las defensas. Tiene que ver con el sistema inmune del animal. Es la parte de la defensa. Ellos aumentan de manera drástica cuando hay una infección. Se hace un análisis, se encuentra una cantidad de glóbulos blancos muy alta, es porque hay alguna infección. Y las plaquetas, que son las células que se encuentran en la sangre. Muy bien. Entonces, la muestra, muchacho, ¿me estaba escuchando? Sí, profe. Mire, tengo un minuto. En cualquier momento este se corta. Ten pendiente al grupo que voy a mandar otra invitación para que continuemos. ¿Oyeron? Les voy a dar un recesito, unos 10 minutos, y después continuamos. ¿Estamos claros? Dale, pues. Bueno, Ten pendiente en el grupo, ya mando la invitación, porque eso en cualquier momento se para. Entonces, terminemos Bueno. la invitación, pues. Dice que la muestra que se utilizará será sangre entera, recorrida en tubos con anticoagulante. Mire, el DTA es un anticoagulante. ¿Para qué? Bueno, él conserva la forma morfológica de la célula sanguínea. Recordemos, si usted se corta, por ejemplo, la sangre fluye, esa sangre se coagula. La gente le dice se corta, pues se coagula, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está expuesta al aire. Reacciona con la oxígeno del aire y se coagula. Entonces, se coagula no me sirve para análisis de laboratorio. Por eso es que los tubos de ensayo contienen anticoagulante para que esa muestra esté fresca. ¿Por qué debe estar fresca? Para conservar esto aquí. Conservar los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Entonces, mira, importante eso, muchachos. La sangre no podrá contener ningún coágulo. Nada de, si usted mira que está coagulada, aunque sea pequeñito, no sirve. Hay que descartar esa sangre. Y se ajustará a la cantidad de sangre que se echa al anticoagulante que hay en el tubo. Solo se echará la cantidad de sangre indicada en el tubo. Si usted echa de más, ese anticoagulante no va a funcionar porque hay mucha sangre.